por 3 minutos podría ser información el señor Antonio Tarazona, Ya está que es funcionando. secretario de organización de la Confederación de Trabajadores Estatales. ¿Estará presente? Muy buenas tardes, señores. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Trabajo, señores congresistas que integran la Comisión de Trabajo, trabajadores que se han hecho presentes y delegaciones sectoriales. Les doy el saludo en nombre de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú, que agrupa 300.000 trabajadores de diferentes gremios del sector estatal. El motivo de mi presencia como secretario de organización es el siguiente. Cuento en estos momentos con una carta de la Embajada norteamericana, refrendada por el secretario de Asuntos Políticos, en donde nos manifiesta que en referencia al Tratado de Libre Comercio y la reforma del Estado, ellos van a ser cautelosos, que no se transfieran las adendas del TLC. Este documento pediría por favor que se encarguen de repartirlo a los congresistas que están presentes. ¿Una persona? Uno por congresista. Ahí está la entrada. ¿Cuál es el motivo de nuestra presencia? Si es bien el TLC puede hacer producto de alabanzas o satanizaciones en estos momentos, lo que queda bien en claro es que la facultad que le dio el Congreso a la República en el mes de junio del año pasado al presidente de la República ha sido una facultad que ha traspotrado, se ha excedido de las propias facultades que por encima del Congreso se les otorga. Y al amparo del artículo 90, justamente que el Congreso tiene la facultad de legislar los decretos legislativos que el Ejecutivo emane, voy a decirle lo siguiente, tomando en referencia a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que el congresista Neguillos hizo mención en antes. Si justamente en el Congreso norteamericano, entre demócratas y republicanos, hubo un gran debate porque se respetaran los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y dentro del convenio justamente se habla de la estadía laboral, ¿cómo es que se haya dado por parte del Ejecutivo decretos 1025 y 1026, por no mencionar a los demás, donde se habla de evaluaciones con excelencias en el sector del Estado, mientras que el gobierno está hablando de responder a la cuarta lista despedidos por el gobierno de Fujimori? Y si es que aquellos trabajadores que pasaron la evaluación con excelencia, quedaran los que han pasado la evaluación con excelencia, pueden ser bajo el pretexto de la reorganización y reestructuración declarados excelentes y desaparecerse en su casa de esos trabajadores del Estado. En la 1024 hablamos de un aparato burocrático de 17.500 técnicos que este gobierno, el gobierno apista, en un plazo de 2 años podría contratar y dejarlos contratados por 3 años al gobierno que entre. 17.500 técnicos con la capacidad de administrar el Estado. Es decir, si la modernización del Estado es competente, es que existe corrupción y ineficiencia, nosotros nos preguntamos en lo siguiente: ¿cómo el Poder Ejecutivo, no habiendo derogado la 276, la ley de carrera administrativa, había dado leyes por encima de ellos cuando ustedes, los congresistas, tienen en carpeta, en proyecto para discusión, la Ley Marco General de Trabajo, la Ley General de Trabajo? No es derogada la 276, no es derogada la 05, no son derogados ni la 24041, que están justamente respondiendo a contratados por servicios no personales. Para el 24041 hay una cuarta lista que este gobierno tiene que responder de cerca de 11.000 trabajadores, y sin embargo estamos hablando excediéndonos de las facultades del propio Congreso que les ha otorgado y atentando contra las adendas del convenio internacional de la OIT, adendas firmadas en el marco comercial entre Estados Unidos y el Perú, el TLC. Ese fue el gran debate en el Congreso norteamericano. Hoy tengamos acá un poder ejecutivo que bajo las sombras del ex ministro de Trabajo, Mario Paco Pomópolis,
se hayan dado estos decretos legislativos que son de antemano inconstitucionales. Pero ¿qué ha hecho el señor Adán García en estos momentos? Ha puesto como representante de la OIT para que enmiende su error, para que corrija lo que ha hecho como ministro de Trabajo, lo ha puesto como representante del gobierno peruano de la OIT. Es decir, juez y parte. Señores congresistas, no quisiéramos extendernos porque el tiempo que se nos considera es corto, pero ya el gobierno peruano, ante la Organización Internacional del Trabajo, ha sido demandado y ha sido aceptado esta demanda como confederación. La propia embajada norteamericana dice que van a ser cautelosos de los derechos laborales. Y lo que le pedimos a ustedes, al amparo del artículo 90, y las facultades que ustedes tienen para fiscalizar los decretos legislativos emanados por el Poder Ejecutivo, es que esto viola la Constitución, y por lo cual pedimos como confederación, como trabajadores del Estado, que sean derogados. Porque si no, este país, que ya se está rompiendo el marco constitucional, el Estado de Derecho, vamos a estar con una de las sombras de Samuel Beckett, como esperando a Godot. ¿Qué dice aquello? En un pequeño garage hay un mutilado, hay un cojo y hay un drogadicto esperando un hombre que nunca va a llegar, pero ellos siguen esperando. Igual estamos los trabajadores, esperando que este Congreso que representa al pueblo, verdaderamente los defienda y le pedimos, les demandamos, les exigimos que se deroguen esos decretos legislativos que son anticonstitucionales. Hasta Santo Tomás de Aquino y la propia Constitución Política del Perú dice que cuando el que está presidiendo el gobierno abusa de su poder, se puede justificar una rebelión y no acatar las leyes que emanan ese poder. Y nosotros de antemano le decimos, los trabajadores no vamos a acatar esas leyes y le pedimos a ustedes como parte de la patria, como defensores y respetuosos de una Constitución y como representantes algunos de esta tienda de este gobierno, y en memoria justamente a sus postulados artistas, que se derroguen esas leyes. Muchas gracias, señor presidente. La propuesta de nosotros, porque hay que bajar a las bases, pues. Lo que hubo en abril, en el mes de abril del año pasado, en septiembre, perdón, del año pasado, eran bases CT, compañero Mario, y que lamentablemente al día siguiente los periódicos, quienes desgararon por los medios de prensa, decían de que la lucha era por homologación o por aumento de remuneraciones, y que no era por la derogatoria de los decretos legislativos 10, 23, 24, 25, 26. Transversaron toda nuestra lucha ante los medios de prensa. Que me muestren un solo periódico del día siguiente, después de la marcha, que digan que era por la derogatoria de los decretos legislativos. Más aún, compañero de la CGTP, compañero de la base, quienes introdujeron a la OIT la denuncia contra el gobierno peruano, son los que hemos puesto como representantes del Camino J, no de los que ahora están diciendo que están luchando. Y en el Congreso la batalla para los decretos legislativos, pasar al Tribunal Constitucional. Nosotros pedíamos, compañeros, derogatoria. Y por eso pedimos que pasara al Tribunal Constitucional, porque se declare inconstitucional. No modificar ante la mesa de servir y ante el gobierno, avalar al gobierno. Y que se peguen vergonzosamente en las páginas de servir de que una central se sentó con un representante de otra central a avalar la modificatoria de los reglamentos que al final, como un triunfo, nos dicen, hemos modificado todo esto, pero han dejado una palabra: excedencia, compañeros. Y el Congreso de la CGTP fue contra el neoliberalismo, fue por la derogatoria de esos decretos legislativos, no fue para modificar lo que ahora se nos pretende decir que es un triunfo, compañeros.